Feliz miércoles de oración. Es un gusto poder saludarlos a la distancia y aunque no podemos estar juntos físicamente, es bueno poder tener momentos de reflexión espiritual y oración a la distancia y estamos unidos en el Espíritu. Antes de tomar un tiempo para orar, quería compartir con ustedes un mensaje breve de la Escritura acerca de la oración y de cómo es Dios. Ustedes conocen que la oración modelo, dicha por Jesús allí en Mateo 6, comienza diciendo Padre nuestro. Y ustedes saben, quizá el desafío más grande para cualquier ser humano es descubrir cómo es Dios. Y una de las formas en que la Biblia presenta a Dios es como un Padre. Dios es como un Padre, una de las formas. Y en esta tarde-noche ya queremos hablar de Dios como Padre. Quizá tu padre no fue el mejor, quizá no tuviste padre, quizá tuviste un mal padre. Así que a veces cuesta pensar en Dios como un padre. Quizá tuviste un padre muy severo, poco amoroso, quizá tuviste un padre que no le importaba mucho lo que hicieras. Bueno, eso distorsiona un poco el carácter de Dios. Así que en esta hora queremos ver a través de su palabra cómo es que Dios presenta la Biblia un Dios que es como un Padre. Y para comenzar siempre es bueno iniciar en el principio. Y allí en el principio Génesis, capítulos 2, 16, 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de tu árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás, o muriendo morirás, o morir morirás, en la versión original. Aquí vemos que el ser humano está recién salido de las manos del Creador. Podríamos decir que es la primera instrucción que recibe y no hay mucha explicación. Simplemente se le dice, no comas porque si no, morirás. Y ustedes saben, recientemente soy padre, tengo un hijo también de 2 años y medio, Noah, y Jan, el recién nacido. Y a veces uno trata de explicar las cosas, pero un niño de 2 años y medio no puede comprender mucho. Noah tiene una afección por los cables, le encantan los cables. Y yo no puedo explicarle que la electricidad es un impulso eléctrico y que los electrones son empujados y siempre buscan la descarga positiva, y si él tocara el cable puede crear esto, una descarga eléctrica que afectaría el orden de sus palpitaciones y su corazón, puede causarle quemaduras y la muerte. No puedo explicarle todo eso, así que simplemente le digo, no toques. Y Dios muchas veces y en nuestra primera experiencia espiritual nos trata así, no toques. No hay mucha explicación, no hay muchos porqués, simplemente es no o tal cosa. Y cuando avanzamos en el relato bíblico, llegamos a la época donde Israel, después de pasar el diluvio, tenemos un Israel ya, es un Israel que es infante. Oseas capítulo 11 nos dice, desde que Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano. Y así fue como Dios tomó a Israel y lo llevó a lo largo del camino del desierto. Ustedes recuerdan, habían pasado 400 años e Israel estaba sumido en la idolatría, en la inmoralidad, sin poder guardar el sábado, viviendo bajo esclavo. Y lo único que entendían era el látigo del amo. Así que Dios tiene que sacarlos de allí de Egipto y comienza a darle ciertas leyes. Y parece un poco injusto el trato con Dios, con su pueblo, porque Dios les dice, si hacen esto, mueren. Si tocan el arca, mueren. Si ve la desnudez de su hermana, muere. Si pasa esto, muere. Si esto, muere, muere. Todo parece premios y castigos. Sin embargo, ahora que soy padre comprendo un poco mejor a Dios y cómo Él nos trata a nosotros y especialmente a mí. Y así como trato de explicarle a mi hijo, no toques la plancha, no toques la cocina, no te acerques a las ventanas, no, 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 parecería que soy un padre castrador, pero en realidad
lo hago por amor y Dios actúa con nosotros así. Muchas veces no entendemos y no podemos entender. Recuerdo una vez fui con Noah, mi hijo mayor, tiene 2 años, a un supermercado. Y claro, él veía todas las cosas de colores, botellas de vidrio, especialmente las botellas de vidrio, y él quería poner todo dentro del canasto. Y lógicamente yo no podía explicarle el debe, el haber, qué cosas no convienen, qué cosas convienen, que no podemos comprar todo. No se lo expliqué, simplemente le dije no toques. Y aunque se lo explicara, un niño de 2 años no puede entenderlo. Y así muchas veces Dios nos trata a nosotros porque hay cosas que no entendemos. Y siguiendo el relato de Israel llegamos a la época de los jueces. Ustedes conocen aquella triste y célebre expresión de Jueces 21-25. En el pueblo de Israel cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto no es otra cosa que la adolescencia de Israel, y ustedes que son padres y aquellos que son adolescentes, si fueron adolescentes, entienden bien esto. Es una época de anarquía. No nos gusta que nos digan lo que tienen que hacer. En la adolescencia simplemente somos desordenados. Hay una etapa donde no les gusta bañarse a los adolescentes. La habitación siempre está desordenada. Siempre hay momentos de efusividad y momentos de tristeza y el ánimo cambia. Y finalmente solo queremos hacer lo que nos interesa. Y solo falta que papá diga blanco para que el adolescente diga negro. Y así estaba Israel en esa época. Sin embargo, Dios lo trató como un padre amante y cariñoso. Y entonces el Israel adolescente empieza a mirar a los vecinos y empiezan a ver a los costados y empiezan a ver que los otros tenían rey y ellos tienen y yo no tengo. ¿Y por qué ellos tienen y yo no? Una actitud típica de los adolescentes, ¿no? Dice, mira mamá, quiero tal zapatilla como aquel usa. Y quiero ir a la fiesta, y quiero ir a bailar, y quiero ir a tomar, y quiero como los demás. Si todos hacen, ¿por qué yo no puedo, no? Y entonces Israel comenzó a pedir un rey, y Dios no hizo otra cosa que darles un rey, pero bajo ciertas circunstancias. Podríamos hablar de lo que se llama un riesgo, pero controlado. Bueno, vas a ir a tal lugar, bueno, yo te voy a buscar, vení, querés tal marca de zapatilla, bueno, tenés que trabajar para esforzarte, pero además de trabajar tenés que seguir estudiando. Entonces, Dios controló a Israel así como un padre adolescente. Le da lo que el adolescente desea, pero bajo un marco controlado. Y entonces Israel siguió creciendo y hay veces en que Dios tiene que decirle, no, así no. Y si querés un rey va a pasar esto, el rey va a llevar lo mejor de tus hijos para la guerra, lo mejor de tus hijas para la corte, lo mejor de tu cosecha para él. Moisés resumió esto diciendo, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, elegir a quién servir. Y este Israel adolescente va a sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. Durante mucho tiempo Dios estuvo diciendo a Israel que se vuelva de los Baales, que se vuelva, si no vendrían los babilonios en el reino del sur, los asirios en el reino del norte, y finalmente este adolescente contumaz, cabeza dura, sufrió la consecuencia de su mala decisión y los israelitas del reino del norte fueron dispersados y Judá fue a Babilonia. Pero allí en Babilonia, como un padre amante, Dios lo puso en penitencia, 70 años de penitencia, pero entonces los trajo de nuevo. Y como si esto fuera poco, llegamos a la época de la Palestina del siglo I, donde Dios, como un Padre amoroso, va a encarnarse en Cristo Jesús y va a explicar los no, los por qué no, por qué esto no, por qué si esto se muere. Y entonces Jesús encarnó la ley en sí mismo. Y así como un Padre amante y cariñoso, Dios nos trata a nosotros, ¿saben? Noah está justo ahora en un proceso de dejar los pañales. Y algunas veces no logra controlar sus esfínteres a tiempo. Yo ya he conversado con él, le he dicho, mira, hijo, tenés que dejar los pañales porque te ensucias, tenés mal olor, papá y mamá gastan mucho dinero en eso, así que tenés que dejar los pañales.
Y entonces yo le dije, no, no es bueno que te ensucies. Pero cada vez que él se ensucia, ¿qué piensan ustedes que yo hago? Voy y cambio sus pañales. Porque yo sé que si él sigue alimentándose sanamente, si él sigue aprendiendo las lecciones que yo le quiero enseñar, si él sigue estando en la casa del Padre, va a aprender. Va a aprender a controlar sus esfínteres. Y ya llegará el día en que no usará más pañales, no los necesitará. Y saben, muchas veces pienso que Dios es como un padre, que cada vez que me ensucio aquí y aquí, Él me dice, no te ensucies, no es bueno que te ensucies, no es bueno. No te conviene a ti y a la gente que más trae dolor, sufrimiento. Pero cada vez que me ensucio, Él está dispuesto a limpiarme. Y Él sabe que si vos y yo nos alimentamos correctamente, si nos ejercitamos correctamente, si nos mantenemos en la casa del Padre, más tarde o más temprano vamos a aprender. Esa es la promesa de Apocalipsis, porque llegará aquel día en que el que es justo sea justo todavía y el que es injusto practicará la injusticia para siempre. El relato de Israel termina con un Jesús encarnado que viene a demostrar la eficacia y lo bueno de la ley y de la obediencia, pero también que hay un paso más. Y ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo allí en Lucas capítulo 15. Y siempre hablamos del hijo pródigo, pero el hijo que se quedó también tenía ciertas dificultades. Y dice la escritura en Lucas 15 que cuando el padre salió a hablar con el hijo que se había quedado en la casa, el padre le pregunta, dice, tu hijo, tu hermano estaba muerto y ha resucitado, ha revivido, hagamos fiesta. Y entonces el hijo le contesta, tantos años te he servido. Y curioso, ¿verdad? Interesante. El hijo se sentía siervo en su propia casa. No se sentía un hijo, se sentía un siervo. Y a veces, en la experiencia cristiana, muchos de nosotros podemos estar viviendo dentro de la casa, pero sintiéndonos siervos. Y Jesús entendió esto y sabía que vos y yo podemos tener esa sensación. Por eso, en el capítulo 15 de Juan, el versículo 5, dice, ya no los llamaré más siervos, los llamaré amigos. Y aquella educación que comenzó en el Edén, en Génesis, diciendo no, 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 y que siguió durante la adolescencia, llega a su punto cúlmine cuando dejamos de ser hijos que nos sentimos siervos para empezar a ser amigos. Hace poco tuve una conversación con mi padre, un hombre ya grande, y ya no conversamos de padre a hijo. Ahora que yo soy padre empiezo a entender muchas cosas que antes no entendía. Y la relación que tenemos con mi padre hoy ya no es tanto de padre a hijo, sino de dos hombres que van transitando la vida como amigos. Y este es el deseo que el Señor Jesús tiene para vos. Él te va llevando, te va educando y a veces no entendés los porqués, las prohibiciones. Pero es un camino de educación que tiene como objetivo la vida eterna y la amistad con Jesús para siempre. Por eso te animo a que sigas en la escuela divina, que sigas aprendiendo del Maestro, porque llegará el día en que Él ya dejará de llamarte siervo, para llamarte amigo y podremos verle cara a cara, darle un abrazo de amistad y pasar con Él la eternidad. Quiere dejar sobre tu corazón esta preciosa semilla del Evangelio para que el Espíritu Santo la haga crecer y germinar y lleve fruto para vida eterna. Y entonces culminar nuestro culto de oración orando. Yo voy a estar recibiendo tu mensaje de WhatsApp, tu pedido de oración para orar juntos. Y en este momento te invito a permanecer en forma reverente para orar. Nuestro Padre y buen Dios, gracias te damos, Señor, porque tú nos llamaste a la escuela de Cristo. Somos tus hijos, tú nos amas y aunque hay muchas veces cuestiones que no entendemos, tú nos estás preparando para el reino de los cielos. Te pido que bendigas a tu iglesia aquí en la ciudad, en el país, en el mundo. Bendice a tus siervos, Señor, derrama tu bendición y no permitas que el enemigo nos desvíe del plan que tienes para nosotros en esta tierra, pero también en la vida eterna.
Padre, queremos orar también por los motivos de oración. Tú conoces las dificultades, los momentos de angustia, de aflicción. Sopla tu espíritu sobre tu pueblo. Revélate en nuestra vida para enamorarnos de Jesús y hacerle nuestro mejor amigo. Nuestros favores lo pedimos rogando tu bendición y anhelando que envíes pronto tu reino. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Amén.